Buenas noches, queridos amigos. Estamos en la octava sesión científica de la Sociedad Peruana de Ginecología Endoscópica. Es la última sesión del año. Fue un año diferente debido a la pandemia por el COVID, pero eso nos permitió de tener unas sesiones muy interesantes con colegas extranjeros de muy alto nivel. Nos dieron unas muy buenas charlas a lo largo del año y hoy día no es la excepción. Hoy día el tema es histerectomía laparoscópica en úteros grandes y tenemos el honor y el placer de estar con el doctor Humberto Dionisi. Humberto, que después va a ser presentado oficialmente por el doctor Alfredo Celis, el moderador. Humberto, agradecerte la presencia y aceptar esta invitación para nosotros. Y también quería comentarle a todos los asociados que gracias a tu gestión, Humberto, gracias a la gestión del doctor Dionisi, fue que todos nosotros hemos tenido esa tarifa preferencial, una gestión que él realizó personal a través de la AGL, y ha permitido que nosotros tengamos el acceso a este congreso maravilloso que hubo la semana pasada de la AGL, a una tarifa muy conveniente con muchas ventajas, ¿no? Te agradecemos mucho, Humberto, por la gestión realizada. Te agradezco por aceptar la invitación de estar con nosotros. También, como en la última sesión, quería agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado a lo largo de todo este año en los webinars. Como saben, ha sido todo vía online. Y también aprovecho para agradecer el apoyo incondicional de Laboratorios Tecnofarma, lo cual nos ha brindado la facilidad de contar con la plataforma para hacer las transmisiones. Y quería agradecer finalmente a la Junta Directiva que me ha acompañado a lo largo de todo este año, elaborando el plan científico y todo el trabajo realizado durante el año académico. Sin más, le dejo la palabra al doctor Alfredo Celis, es el moderador, todos ya lo conocen al doctor Alfredo Celis, es past presidente de la Sociedad Peruana de Ginecología Obstetricia, para que coordine la charla. A ti, Alfredo. Ok, muy buenas noches con todos los colegas que se están haciendo presentes en este último webinar de la SOPEG, Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. Tenemos el gusto y el alto honor de tener con nosotros al doctor Humberto Dionisi. El doctor Humberto Dionisi, gran amigo de todos nosotros de mucho tiempo, lo hemos tenido muchas veces acá en Lima. Es director del BOAR por Latinoamérica y México de la AGL, es expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, SACIL, expresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis y presidente actual de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba. El tema es un tema bastante interesante y es histerectomía laparoscópica en úteros grandes. El doctor Dionisi, con la experiencia que tiene, con la habilidad y con la valentía que tiene para afrontar estos casos, ya lo hemos visto cuando lo hemos invitado al hospital de Vallarta y le poníamos los casos más difíciles ahí para que se tranque, y él salía airoso de todos estos eventos que hemos presentado. Entonces estaremos muy atentos a su charla en relación a qué tips, qué trucos podemos tener para manejarnos con los úteros grandes por la vía laparoscópica. Qué contratiempos se pueden presentar, si hay alguna contraindicación, qué situaciones podemos tener durante la cirugía y cómo resolverlas. Entonces yo creo que va a ser este último webinar de nuestra sociedad muy importante para todos aquellos que hemos hecho de la laparoscopía nuestro quehacer diario. Bueno, sin más, Humberto, te damos la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación con el tema histerectomía laparoscópica en úteros grandes. Es tuyo el podio. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Julio. Quería, antes de seguir, contarles un poco por lo que adelantó Julio, y yo agradecerle a Julio y a la SOPEC, porque para que sepan, los participantes peruanos a través de la SOPEC en la AGL fue uno de los números más altos dentro de todos los países latinoamericanos. O sea que eso denota el interés que tiene el cirujano ginecológico peruano en progresar, en superarse y en lograr adquirir tecnología y capacidades nuevas para llegar a tener una muy buena calidad en su profesión. Así que realmente mis felicitaciones a ustedes. Segundo, es un honor contarles que yo este año tenía 3 viajes a Perú. Y bueno, esta es una forma de estar con ustedes, porque no puedo ir ninguno.
Para colmo, yo tenía un vuelo muy cómodo de LATAM que me llevaba en 2 horas y media, 3 horas a Lima, y resulta que LATAM se fue. Así que bueno, volvemos, siempre se vuelve para atrás. Pero no importa, de todas maneras estamos juntos, y lo que voy a empezar es a desarrollar un tema tan interesante como es la histerectomía laparoscópica en úteros grandes, que sería una de las situaciones especiales donde se debe realizar una histerectomía laparoscópica. No sé si se ve la pantalla, si ya está listo. Ahí estamos. Voy a cerrar un poco esto. Bien. Entonces, veamos si funciona esto. Bien, vemos su pantalla, doctor. Está muy bien. Listo. Bien. Los objetivos de la charla van a ser describir el papel del examen preoperatorio, imágenes y planificación quirúrgica en lo que es el útero grande. Obviamente, identificar las variables que presentan las situaciones especiales, o sea, el útero grande, para su manejo laparoscópico, manejar estas variables, las estructuras anatómicas críticas, los pasos de disección esenciales para realizar la histerectomía laparoscópica de manera segura, y por supuesto, por último, describir una técnica quirúrgica apropiada para el manejo laparoscópico en úteros grandes. Cuando nosotros comenzamos a realizar cirugía, aprender cirugía, ustedes fíjense que en líneas generales al principio seguimos las enseñanzas de nuestros maestros, pero en algún momento hay algún proceso de innovación que nos hace cambiar la técnica y posiblemente con mejorías para mejores resultados para el paciente, y esto va a ser seguido por nuestros discípulos. Bien, entonces recién dijimos situaciones especiales. ¿Cuáles son las situaciones especiales? La que vamos a hablar hoy, útero grande. Otra situación especial puede estar representada por los fibromas que cambian la anatomía, por ejemplo, un mioma de ligamento ancho, un mioma cervical, van a ser situaciones especiales. La endometriosis severa y profunda también se convierte en una situación especial. Las adherencias severas y, por supuesto, los pacientes obesos o las pacientes obesas. Con respecto a la evidencia actual en lo que es histerectomía y útero grande, toda la evidencia habla de que el útero grande debe ser primeramente, o debe tratar primeramente de ser tratado por una vía mini invasiva. No solo la laparoscópica, sino también puede ser vaginal. Entonces es indudable que nosotros debemos formarnos en las técnicas que nos permitan mantenernos dentro de esta capacidad. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un útero grande? En un útero grande tenemos que tener en cuenta que vamos a contar, obviamente, con un espacio reducido, vamos a contar con una movilidad disminuida, con una anatomía alterada, normalmente con un aumento de la vascularización, y siempre se debe realizar extracción del tejido, generalmente por morcelación, y vamos a ver la complicación que eso significa para una histerectomía. Con respecto al espacio reducido, ¿qué podemos hacer para mejorar las características o para mejorar las posibilidades de trabajo en el espacio reducido? Esto es muy discutido, pero es muy personal. Yo a todas las pacientes hago preparación intestinal con osmóticos, lo cual me resuelve mucho la masa de intestino delgado, y eso me sirve para úteros grandes, me sirve para obesas, porque me permite con menos tren hacer que el delgado se retire solo. Por supuesto, en el caso del útero grande va el tren de Lemberg, que es indispensable. También yo, en lo personal, utilizo la ubicación, como ven en la parte de la foto izquierda, acá que les estoy mostrando. No sé si se ve el mouse. Cómo colocamos el trocar cerca del apéndice sigmoides, no en el ombligo. Y eso, si bien los otros trócares accesorios están en la misma posición, esto nos da una capacidad de visualización menor, sobre todo en úteros que superan el nivel del ombligo. También podemos usar ópticas de 30 y 45 grados, podemos usar puertos laterales, por ejemplo a la derecha y a la izquierda, para poder realizar un lado o el otro. Y podemos realizar también tratamiento médico para tratar de obtener una reducción del volumen. Yo tengo un trabajo de 10 úteros grandes con análogos previos, y realmente con muy buenos resultados, con un 40% de reducción del volumen y por supuesto una mejoría en la anemia en forma significativa en todas las pacientes. Bien, ¿qué
¿Qué es lo más importante, o por lo menos lo que yo creo una de las cosas más importantes, uno de los ayudantes que nos va a ser indispensable en el manejo del útero grande? Va a ser el movilizador uterino. Nosotros específicamente usamos de la foto de la izquierda, que se llama el elevador uterino de Dionisio, que no es nada más que un mango, un vástago, que termina en un dispositivo que se abre en forma de la cavidad. Obviamente, ¿qué nos da eso? Nos da movimiento de anteversión, retroversión, nos da movimiento lateral más importante, que es la elevación uterina. Es decir, que nosotros hacemos un órgano que es intrapélvico, lo volvemos intraabdominal. De la misma manera que las pinzas de los ángulos, en una cirugía abierta, harían que un órgano intrapélvico se volviera extraabdominal. Yo les pregunto a ustedes si ustedes podrían operar cualquier tipo de útero sin realmente darle tracción o elevación, y en líneas generales lo que nos da eso es la exposición anatómica, que es lo que vamos a tratar de mostrar en toda la cirugía que vamos a dar ahora, los videos que mostremos, para que ustedes vean cuál es el resultado. Bien, el manipulador uterino de Dionisio, como les mostré, es un vástago. Básicamente tenemos que dilatar el cuello a 10. Luego, acá ven cómo se abre el extremo, realmente es bastante fuerte, grande todavía para úteros más grandes. Y una vez que tenemos eso, lo introducimos cerrado y lo abrimos dentro de la cavidad. Realmente es bastante práctico y nos da, lo uso casi en toda la cirugía, y nos da la elevación uterina, que realmente es imprescindible para la realización de cualquier tipo de histerectomía. Digamos que también lo uso para úteros medianos o úteros chicos. Ustedes fíjense, retroversión, anteversión, lateralización y lo más importante, la elevación, que la vamos a ver ahora en los videos. Bien, nosotros dijimos que también el útero grande puede tener una anatomía alterada y una vascularización aumentada. Eso nos va a hacer que tengamos que trabajar con mucho cuidado en los ángulos uterinos. Cuando vayamos a tratar los vasos uterinos van a ver que hay técnicas especiales, y nosotros pensamos que realmente no es tanto el problema de la uterina en sí, el problema es del complejo de vasos uterinos pericervical, que está representada generalmente por una arteria y 2 o más venas, y esas venas son las que pueden estar muy dilatadas y las que nos compliquen realmente la hemostasia. La uterina, generalmente, por grande que sea, siempre la podemos controlar fácilmente. Por supuesto, la alteración anatómica a veces nos hace indispensable que disequemos los uréteres o que liberemos los paramétricos para poder extraerlos. Bien, es importante el diagnóstico previo, obviamente que es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un examen genital y un examen abdominal, vamos a hacer imágenes, ecografía, resonancia. Las imágenes, ¿qué vamos a buscar? Primero, con el examen genital vamos a buscar la movilidad uterina, la posibilidad de elevación, la relación del útero con la pelvis, que va a ser importante luego para ver cómo lo vamos a extraer, cómo lo vamos a porcelar. Y a través de los estudios complementarios vamos a poder ver realmente la patología que da origen a ese útero grande. Vamos a ver si no hay patologías agregadas, es decir, otros tipos de cosas que estén asociadas y que tengamos que tener en cuenta. Y por supuesto, nos va a brindar también un cierto diagnóstico de posible malignidad, que, como vamos a ver después, la histerectomía mini-invasiva en úteros con malignidad estaría contraindicada. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo se trabajan los ángulos uterinos. Los ángulos uterinos los vamos a trabajar de la siguiente manera. Como ven, primero la cámara, introducimos la óptica bien alta cerca de las sifoides. Acá fíjense, el útero está más arriba del ombligo, ahí está el ombligo. Colocamos el elevador, visualizamos los ángulos, el ángulo izquierdo, ahí se está colocando el elevador, y luego el ángulo derecho. Es muy importante ver porque tenemos que tener acceso a los mismos. La mayoría de los úteros grandes, donde tienen la mayor porción corporal, el resto de la anatomía va a estar mantenida. Ven como el elevador, casi el útero está a nivel del hígado, lo vieron recién en la imagen. Bueno, vamos a comenzar a trabajar en esta paciente en los ángulos. Normalmente, la histerectomía nosotros siempre la comenzamos por el redondo, pero en el caso de los úteros grandes podemos empezar por el redondo, el infundíbulo pélvico, lo que más fácil nos sea. Comenzamos coagulando y seccionando el redondo, continuamos con la apertura del peritoneo anterior, separando completamente o disecando completamente el espacio vesicuterino. En este caso, esta paciente por suerte no tenía cesáreas previas, así que esto se simplifica bastante.
Como ven, vamos trabajando lentamente, preferimos tener el menor sangrado posible porque un sangrado en un útero grande se nos puede complicar, así que vamos despacito, realizamos la liberación completa del peritoneo anterior de la misma manera que lo haríamos a cielo abierto. Una vez que hemos realizado la liberación del peritoneo anterior, por lo menos de la mitad izquierda, vamos a continuar realizando la sección en este caso es una anexohisterectomía del infundíbulo pélvico. En caso de no ser una anexohisterectomía, se podría hacer la sección, nosotros ahora hacemos salpingectomía profiláctica en todas las pacientes, y luego la ligadura de lo que es el útero ovárico y las venas del ligamento ancho. Pero en este caso, como ven, trabajamos con buena coagulación en la mano izquierda, representada por una pinza bipolar, y en la mano derecha por energía mecánica, representada por un bisturí armónico. Realizamos la apertura, como ven es difícil porque el útero nos está tapando la visualización, así que el cameraman tiene que ser muy hábil, pero la elevación nos da siempre lo más importante que dijimos que era la exposición anatómica. Fíjense en este útero cómo le eleva. Nos está dando continuo, liberamos completa, buena elevación, a ese nivel el uréter siempre se encuentra a 1,5 centímetros, 2 por debajo. Ahí lo ven, como lo está marcando la pinza, dónde va el uréter. Bien, generalmente no lo disecamos, si lo podemos disecar si tenemos realmente alguna alteración que lo justifique. Segundo, una de las opciones que tenemos para trabajar nos va a hacer lo que se llama ligadura de la uterina distal. Esto nos va a disminuir mucho el flujo sanguíneo. Fíjense esta paciente que vamos a tener ligado el infundíbulo pélvico de los dos lados. Vamos a hacer la disección del tronco de la uterada, la cual vamos a seguir. Esto se puede hacer de arriba para abajo, de abajo para arriba. Identificamos el uréter, que se ve allí el uréter, y luego, como está traccionada, normalmente la uterina viene más atrás, pero al traccionar el tronco de la uterada siempre se pone anterior al uréter, la terminamos de secar, hay que tener mucho cuidado de aislarla porque generalmente por detrás de la arteria uterina está la vena uterina superficial, que si la lesionamos podemos tener sangrado. Y una vez que realizamos esto, la podemos coagular, seccionar o colocar clips, como vamos a hacer en este caso. En este caso, como ven, colocando clip puede ser reversible, es decir, que ahí ven la vena por debajo de la arteria uterina, colocamos los clips y si nosotros queremos, al final de la cirugía, los podemos sacar. Yo normalmente lo que hago es coagularla y seccionarla, pero estamos mostrando alternativas para que vean cómo es el tratamiento de la uterina distal. Y acá ven cómo hemos ligado la uterina distal, lo cual va a disminuir mucho el flujo de irrigación de ese útero. Bien. ¿Cómo trabajamos en los vasos uterinos ahora? Como vieron recién, nosotros habíamos hecho la apertura del ligamento de lo que es el peritoneo posterior en dirección a la inserción del ligamento uterosacro. Entonces lo que hacemos ahora es coagular los vasos uterinos con coagulación bipolar y luego los seccionamos con energía mecánica. Lo hacemos lentamente. En este caso, como ven, el complejo uterino, si bien el útero era muy grande, está representado por venas chicas. Entonces, realmente no necesitamos, lo que hacemos nosotros ahora, plantear, una vez que hemos hecho el descenso, si vemos venas grandes, ahí vamos y hacemos la sección de la uterina distal y eso disminuye mucho el flujo. En este caso, no hizo falta. Como ven, hacemos totalmente el tratamiento de los vasos uterinos y empezamos a descender las fascias. Y eso para lo que es muy útil el elevador. Nosotros no usamos copitas ni ningún tipo de colpotomizador, sino simplemente el elevador uterino y vamos a realizar la apertura de la vagina y la circuncisión de la misma manera que lo haríamos en una cirugía abierta. Acá vemos cómo estamos tratando el lado derecho, acá vemos el uréter, como les dije, que se encuentra generalmente con el útero elevado 1,5 centímetros, 2 por debajo de la inserción del útero sacro, que es donde estamos realizando la coagulación y sección. Ese es nuestro margen de seguridad. Realizamos la sección de la arteria uterina derecha y comenzamos también a trabajar sobre la fascia, porque obviamente, si bien es un útero grande, es una patología benigna que nos va a dar donde podemos realizar una histerectomía intrafacial, es decir, no necesitamos sacar el anillo pericervical, ni útero sacro, ni McEnroe, ni nada. Entonces, fíjense, terminamos realizando la sección de la uterina del lado izquierdo, del lado izquierdo y luego del lado derecho. Bien.
La disección parametrial, vamos a continuar de la misma manera, trabajando sobre la fascia, siempre por dentro y por encima de la sección de uterina, siempre con la elevación uterina para tener exposición anatómica. Entonces, fíjense cómo el cuello se va introduciendo dentro de la cavidad abdominal como si fuera el corcho de una botella. Entonces vamos trabajando despacio hasta que encontramos la vagina. Una vez que encontramos la vagina, ahí le realizamos la apertura, la circuncisión. No usamos, como dijimos, ningún tipo de copita o colpotomizador, y sí colocamos un guante con gasas. Ahí ven cómo el elevador está, el útero está al lado del hígado para que vean la elevación. Pero ustedes ven que esa elevación que nos da muy buena exposición anatómica. Trabajamos con el parámetro izquierdo, con el parámetro derecho, hasta que hemos localizado la vagina de los dos lados. Una vez ahí ven cómo seccionamos el ligamento uterosacro. Vuelvo a insistir, es una histerectomía intrafacial, pero fíjense cómo esta maniobra va haciendo que el cuello se introduzca como si fuera el corcho de una botella. Una vez que hemos realizado esto, vamos a trabajar sobre la vagina realizando la apertura de la misma. Fíjense, ahora trabajamos en la fase anterior. Es importantísimo que se den cuenta de cómo el elevador uterino nos está dando una exposición anatómica continua. Allá vemos cómo está la vejiga descendida y acá estamos trabajando ya sobre la fascia, lo cual es un segundo nivel de seguridad para el tratamiento de la cara anterior para evitar lesiones vesicales. Entonces, fíjense cómo terminamos despacio, tranquilos, vamos realizando toda la introducción del cuello como si fuera el corcho de una botella para terminar de encontrar la vagina de los dos lados, y una vez que la hemos encontrado, vamos a producir la apertura de la misma. Fíjense cómo va avanzando el cuello, vamos realizando muy buena coagulación. Es importante en estos úteros no perder la dilatación anatómica ni la posibilidad de tener una muy buena hemostasia. Podemos perder un poquito más de tiempo, pero realmente después lo vamos a recuperar porque la histerectomía va a resultar, o sea, va a tener los mejores resultados. Acá ven como ya hemos terminado con todo el descenso de los parámetros y realizamos, sin utilización de ninguna copita o colpotomizador, la apertura de la vagina. En mi experiencia personal, he usado una sola vez en mi vida copita para hacer una mostración de un instrumental, nunca más, y he realizado muchas histerectomías en estos, de mis 35 años de médico, más de 24, 25 de hacer cirugía laparoscópica. Fíjense cómo la elevación uterina, bueno, y ahora ustedes se dirán, este útero que acabamos de trabajar, ¿cuánto pesaba? Cuando yo empecé a hacer cirugía laparoscópica, el doctor Marco Pelosi había hecho lo que se llama el club del kilo, o había generado. Entonces uno tenía que mandar el video y el peso del útero que había sacado, y entonces estaba el club del kilo. Y llegar a un útero de 1 kilo era algo muy significativo. Estamos hablando, por supuesto, de los 90. Ahora vamos a ver este útero específico, después de los que lo morcelemos, cuánto pesó. Ahí tenemos el número, exactamente 2 kilos 110. Así que ahora vamos a generar, o le vamos a decir a Marco, que haga el club de los 2 kilos. Así ya, y después vender de los 3 y así sucesivamente. Muy bien. El último de los, y no menos importante a tener en cuenta en un útero grande, es que siempre necesita morcelación. La morcelación puede ser vaginal, abdominal, puede ser mecánica, puede ser eléctrica, puede ser en bolsa, puede ser... O sea, hay muchas variables. Lo que sí debemos tener en cuenta es que a partir del warning de la FDA del 2015, no podemos o no se debe realizar morcelación en úteros con procesos con sospecha o con procesos malignos demostrados. Es decir, que si una paciente tiene un cáncer y un útero grande, es para la laparotomía. No debemos hacer ningún otro intento, ni siquiera trabajarlo en bolsa, porque en líneas generales la bolsa tampoco prueba que sea totalmente o que evite el spilling o la diseminación del tejido neoplásico. Bueno, ¿cómo morcelamos nosotros? Nosotros normalmente morcelamos con vía vaginal. Realizamos todas una vez que hemos terminado la laparoscópica, vamos a hacer la bipartición uterina, miomectomía, técnica del barril, todas las posibilidades para poder hacer. Normalmente lo que tratamos de hacer es hacer un órgano que tiene un diámetro transverso, al dividirlo lo convertimos en longitudinal y de esa manera nos permite la extracción del mismo.
como hemos hecho en este caso. Ahora vamos a ver específicamente lo que les estoy diciendo. Fíjense, acá tenemos el útero que lo hemos rearmado y básicamente lo que hemos ido haciendo con la morcelación es cortándolo de tal manera que algo que ven que tiene un diámetro transverso lo convertimos en longitudinal para poder extirparlo. También es muy útil, y sobre todo en úteros grandes, utilizar la morcelación. Nosotros específicamente tenemos un morcelador muy bueno, que es de muy buenas características, y ahora lo que estamos haciendo es morcelar en bolsa. Esto es un poco engorroso, pero en líneas generales nos deja un poco más tranquilos, sobre todo en pacientes que pueden tener algún tipo de problema. Colocamos la bolsa, colocamos el útero dentro de la misma y luego sacamos por el extremo de la bolsa donde vamos a colocar el morcelador y en otros extremos donde está la cámara. De tal manera que vamos a trabajar en lo que se llama una neumobolsa en vez de un neumoperitoneo. Va a ser una neumobolsa y de esa manera vamos a tratar de hacer la resección completa del útero con la menor dispersión o spinning de células, aunque no sean neoplásicas, es decir, que realmente trataríamos de no tener tanta contaminación abdominal de la cavidad como ven. Entonces fíjense cómo está formada la neumobolsa y ahí el morcelador comienza su trabajo lentamente a devorar todo eso. Por supuesto, el proceso de morcelación, por la vía que se haga en un útero grande y en un útero de más de 1 kilo, siempre es lenta. Hay que saber que eso nos puede postergar la cirugía en media hora, 1 hora más. Hay que saber que no es un problema, hay que tratar de hacerlo uno, no dejárselo a los fellows, porque en líneas generales tiene muchos factores de complicación. Así que yo te diría que cuando uno va a operar un útero grande tiene que contar con un equipo y aparatología necesario para poder no a tanto hacer la histerectomía, sino poder extraer la pieza. Lo mismo por vía vaginal, aunque no crean, tenemos que tener pinzas, tijeras que corten, en buenas valvas para poder separar, etcétera. O sea que no es algo menor la extracción de la pieza quirúrgica, le diría que quizás en un útero grande se convierte en una de las cosas más difíciles. Fíjense cómo el morcelador va despacio, pero seguro, realizando la extirpación de la pieza quirúrgica. Es un buen aparatito lo usamos bastante para miomas, para útero, etc. Ustedes fíjense cuando gira el molinete, cómo produce todos esos impactos en la bolsa, que serían impactos peritoneales, y obviamente si fuera un cáncer tendríamos una gran diseminación de la misma. Ahí vemos todas las balas que quedaron en la bolsa impactada, fíjense. Entonces, pero bueno, yo creo que se ha contenido gran parte de lo mismo y por supuesto hay que tratar de extraer la bolsa con el mayor de los cuidados para que el contenido no se derrame ni caiga dentro de la cavidad abdominal. Ahí vemos cómo terminamos de extraer la bolsa y eso terminaría el proceso de la morcelación eléctrica con bolsa. Bien, ¿a qué conclusiones llegamos? La evidencia médica muestra que los abordajes vaginales, laparoscópicos, son una alternativa segura y deben usarse para realizar una histerectomía mini-invasiva en úteros grandes. El examen genital es clave para evaluar el acceso vaginal y abdominal, el espacio de trabajo y la movilidad uterina. Recomendamos estudios complementarios como la ecografía, la resonancia magnética para el mapeo quirúrgico, para evaluar los diámetros uterinos y su relación con la pelvis, el tipo de patología, así como la posibilidad de malignidad y otras patologías asociadas. Desafíos a tener en cuenta, como dijimos, espacio reducido, movilidad uterina disminuida, anatomía alterada, vascularización incrementada y siempre tener en cuenta que los úteros grandes necesitan extracción del tejido con proceso de morcelación. En relación a la disminución de la movilidad, el uso de un buen movilizador uterino es muy importante para mejorar lo que habíamos dicho, la exposición anatómica. También debemos considerar la posibilidad de una anatomía alterada, un aumento de la vascularización. Esto puede darse en algunos pacientes y sería necesaria disección de uretra, disección de parametrio, etc. La morcelación de la muestra de forma cerrada debería ser el método preferido, no obstante, en pacientes con sospecha de malignidad uterina oculta o después de una evaluación preoperatoria apropiada, debe evitarse la morcelación, como ya lo dijimos. El cirujano ginecológico, ¿quién es el cirujano ginecológico? El cirujano ginecológico es el que sabe o maneja la clínica quirúrgica ginecológica
las técnicas quirúrgicas ginecológicas, las 2 vías y los 4 abordajes, es decir, la vía abdominal, la vía vaginal, el abordaje laparoscópico, laparotómico, vaginal e histeroscópico. Y obviamente necesita una formación especial. Yo no creo en el especialista que dice yo soy laparotomista, yo soy laparoscopista, yo soy histeroscopista. Uno no puede ser especialista en un abordaje. Uno es cirujano ginecológico. Piénsenlo, que eso es un punto importante. Entonces, fíjense, hay Malcolm Gladwell, que es un escritor que escribió The Outlier, que significa lo fuera de series, describe que para llegar a ser un maestro en algo se debe transcurrir 10.000 horas o 10 años de práctica relacionada, es decir, de práctica en relación a la especialidad, para poder llegar a ser un maestro. A partir de ese libro, Anders Ericsson, que es un profesor de psicología de la Florida, da una visión popular y simplista y hace un trabajo en una escuela de música donde compara a aquellos violinistas que practicaron 2.000 horas con aquellos violinistas que practicaron 5.000 horas con aquellos violinistas que practicaron 10.000 horas. Y lo que demostró es que los que practicaban con una misma base, todo era la misma escuela, con los mismos profesores, etcétera, los que practicaban 2.000 horas tocaban en su casa, los que practicaban 5.000 horas eran profesores de música y los que practicaban 10.000 horas eran concertistas. Yo siempre les pregunto a los médicos, a los nobles médicos, qué preferían ser, si tocar en su casa o ser concertista en relación a la cirugía. Acá vemos cómo la práctica nos desarrolla, sobre todo la cirugía, es un ejercicio muscular que debemos practicar continuamente, tiene corte, tiene coagulación, tiene sutura, es decir que realmente necesita de mucha práctica. En este caso mostramos lo que es un trabajo en equipo, eso en quirófano es difícil. Acá vemos otras aptitudes especiales, eso es un muy buen manejo de bisturí. Sutura rápido, una buena disección, acá como con un bisturí es mejor que con otro tipo de implemento. Y entonces la práctica hacia el maestro es indudable. Y para no seguir mucho más, acá vemos cómo este señor, si no hubiera practicado, ustedes se dan cuenta que eso no debe ser fácil de hacer. Bueno, y con eso quiero agradecerle su presencia. Y nada, estaría bueno, yo sé que Alfredo va a generar una muy buena discusión, así que estoy con ustedes. Bien. Muy bien. No sé si estamos bien en tiempo, ¿no, Alfredo? Sí, estamos muy bien. Hay acá algunas preguntas y otras que podemos ir generando. La primera pregunta que están haciendo, que me parece pertinente, es la siguiente. El manipulador uterino con copa se utiliza no solamente para tener un delineador, sino también que te posibilita poner algo para que no se escape el neumoperitoneo, el aire. Entonces dice acá, ¿cómo mantiene el neumo con el elevador que utiliza después que comienza a hacer la colpotomía? ¿Qué recurso utiliza para que no se vaya el neumo con el manipulador que utilizas? Es una muy buena pregunta, Alfredo, pero vamos a sacar algunas conclusiones. Uno, la copa no es la que mantiene el neumo. Lo que mantiene el neumo generalmente es un segundo dispositivo que tiene el elevador que tiene copa, que generalmente se infla o produce algo que produce una oclusión o neumoclusión de la vagina.
Yo recién se los dije, una vez que antes de abrir la vagina coloco un guante con gasas cerrado que me funciona como un neumoclusor, un neumoclusor vaginal. Y es eso lo que utilizo. En líneas generales, mi razonamiento hacia la copa sí, copa no, yo creo que es una discusión que debo ser uno de los pocos que en el mundo no usa copa para hacer una esterectomía, pero sin embargo yo les pregunto a todos, ¿cuántos de ustedes usan copa para realizar una cirugía a cielo abierto? Yo creo que ninguno. Entonces, ¿realmente creen que es indispensable para hacer una cirugía laparoscópica? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Qué te parece, Alfredo? En realidad no es indispensable. Hay gente que no lo utiliza. Tú has estado con Sheila Putamaker, que tampoco utiliza, y en úteros grandes. Cuando yo me refería que te puede ayudar con el neumo, me refería al colpotomista de Charles Koch, que en su copa también adapta el globo para que no se escape el aire. Pero la pregunta subsiste. O sea, en el caso que no se utilice ni copa, nada, tú ya lo dijiste, o sea, pones un guante, no sé si con agua, no sé, lo inflarás con agua para que obstruya y no se escape el aire. ¿Esto dificulta la maniobrabilidad con el manipulador que tienes ahí, que tiene que seguir moviéndose, o en absoluto? Para nada, Alfredo, para nada, porque como ves es un vástago. Entonces, este guante que te explico, le pongo 2 gasas, tomo un guante, coloco 2 o 3 gasas adentro y lo cierro sin ponerle líquido, dejando pequeña cantidad de gas para que se forme como un pequeño tapón que ocluya toda la vagina, y realmente como el mango del manipulador es realmente muy finito y no presenta grandes problemas. Por supuesto hay algunas pacientes que tienen más pérdida, otras que menos. Hoy estoy trabajando con un neumo de 50 litros, así que en líneas generales cada vez tengo menos problema en lo que es la pérdida del neumo cuando se realiza la colpotomía. Y como vieron, en ese útero la colpotomía es bastante rápida, generalmente uso el armónico. Yo cuando he estado operando en Perú, ¿cuál es mi criterio de Putamaker o mío? Putamaker creo que, por lo que yo estuve, usa un tirabuzón en el fondo del útero. O sea, acá hay un problema de dónde se produce la elevación uterina. El elevador como el mío, el tirabuzón, o como puede ser la advíncula, producen la elevación desde el fondo, de la misma manera que las hacen las Coger en los ángulos uterinos. Mientras que en los otros elevadores generalmente producen la elevación desde el cuello. Y eso en líneas generales disminuye un poco lo que es la parte de la presentación anatómica. Por eso es que prefiero el mío, porque realmente, fíjense, que estamos trabajando con un útero de 2,100 kg y la presentación o la presentación anatómica o la exposición anatómica, creo que habrán visto que fue bastante aceptable durante toda la cirugía. Quizás lo más difícil era con la cámara poder ver a los lados del útero. Quizás con una cámara de 30 grados hubiera sido mejor. Lo que pasa es que yo opero con 3D y tengo nada más que de 0 y estoy muy acostumbrado a hacerlo así, pero quizás una mejoría hubiera sido usar una cámara de 35, 45 grados, o lo que es una camaleón, que uno puede cambiar de 0 a 45 grados. Un principio básico de la cirugía es que la cirugía laparoscópica es un poco remediar lo que se hace en la cirugía abierta. Y tú, como lo dices muy bien, en la cirugía abierta lo que nosotros hacemos es traccionar el útero hacia arriba, utilizando pinzas de Koch, lo que sea. La idea es sacar, como tú dices, de la peli lo más que se puede el útero hacia arriba para alejar el uréter de la zona de la arteria uterina y tratar de no lesionarla, y te permite también que la vejiga se pueda bajar mejor. En este caso, utilizando cualquier manipulador, esa es la idea, o sea, empujar el útero en vez de traccionarlo para permitirte sacarlo y hacerlo un órgano no pélvico. En esa perspectiva, yo creo que una de las cosas fundamentales para poder hacer este tipo de cirugía en úteros grandes es la colocación de los trócares. Si uno está acostumbrado a poner su trócar en el ombligo y el trócar principal en el ombligo para poner la cámara y los trócares otro por encima de la cresta, que es imposible que se pueda hacer esto. Entonces la pregunta viene en este sentido. He visto que tú pones obviamente el trócar de la cámara bien arriba.
por debajo del apéndice sifoide. ¿Alguna recomendación en cuanto a disminuir el riesgo de poder ingresar, no sé, al estómago o alguna víscera? ¿Alguna recomendación al respecto para evitar eso? Mira, no tengo ninguna. Yo creo que es la misma que cuando lo colocas en el ombligo. Porque y quizá un poco menos porque la misma costilla te está presentando un plano rígido. Ahora se ha cambiado mucho la forma de entrar. Yo siempre entro o sea, mi entrada es cerrada con la aguja de Beres, llevo a un neumoperitoneo de 20, porque en 20 la piel y el peritoneo se comporta como uno, y ahí hago la introducción de un trocar ciego. Esto es como lo hice siempre. Hoy está más la tendencia de hacerla cerrada pero con trocar óptico. Yo creo que es más la cuestión de la habilidad del que lo hace y de la forma que lo hace, y creo que todo lo que es la línea abdominal supraumbilical, la línea media, realmente presentaría más o menos un riesgo mismo, porque más que el estómago tenemos los grandes vasos, el intestino. Ustedes ven que a veces yo he tenido en algunas pacientes entrado directamente en adherencia, ¿no es cierto?, de colon. A veces eso no son muchas las veces, pero es una de las complicaciones. Por suerte no he tenido complicaciones vasculares, pero sí intestinales. Yo creo que hoy en lo que es la entrada, también la comparación con lo que es el Hassan, que usan los cirujanos, es decir, la técnica abierta, yo creo que cada maestrito con su nivelito, esa es mi opinión. Tenemos que tratar de hacer lo que mejor nos sale de la mejor manera. Una pregunta antes de seguir con las preguntas que nos están enviando. Una de las formas de poder morcerar esos úteros grandes es por vía vaginal y metiéndolo dentro de una bolsa. La pregunta es, en los casos que uno hace una morceración vaginal, ¿es necesario colocar la bolsa toda vez que ya tienes parte del útero en la vagina y la posibilidad de que quede algo adentro es mínima porque tú estás morcerando, mirando el tejido que vas cortando? Entonces la bolsa ahí como que no es tan necesaria o es prescindible, al igual que ¿cómo se llama?, que el delineador que hablábamos antes. En ese caso que estás haciendo la morceración, ya tienes el cuello ahí, hermano, y comienzas a hacer el tirabuzón hacia adentro, como dices, convertir el mayor diámetro horizontal en vertical. ¿Tú crees que es prescindible la bolsa, es innecesaria, o no, tú crees que siempre debe utilizarse? Yo, dentro de las opiniones que di en mi charla recién, hablé de que lo ideal es siempre hacer morcelación contenida, sea que la hagas con la técnica que la hagas. Eso sería lo ideal, lo utópico. Pero creo, y estoy totalmente de acuerdo con vos, que una paciente con un útero grande, sin riesgo de neoplasia, en una morcelación vaginal yo no colocaría bolsa porque me significaría una cosa muy engorrosa y mucha pérdida de tiempo. Tendría que hacerlo sistemáticamente en todas. Posiblemente en algún momento tengamos que hacerlo porque los warnings nos hagan que tengamos que hacerlo. Pero en línea general estoy de acuerdo contigo que quizás la morcelación vaginal no tiene lo que vieron cuando hicimos la mezcla eléctrica, que son esa dispersión o son esos balazos que al girar en forma de sin fin los tejidos empiezan a derramar por todo el peritoneo el tejido uterino. Así que sí, concuerdo con vos. Yo personalmente no coloco bolsa cuando hago la morcelación vaginal. Bien, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es su punto de reparo para realizar la colpotomía sin la copa? O sea, la idea es, yo veo la copa y corto encima de ella. Si no está eso, ¿cuál es el punto de reparo para decir, ya estoy en vagina? ¿Cuál es tu punto de reparo para hacer? Nos dicen de Cali, Colombia. La pregunta también esa, pero vamos a hacer la contrapregunta. Al doctor que preguntó le vamos a preguntar cuál es su punto de reparo para hacer la apertura de vagina cuando está a cielo abierto. Lo mismo pasa en la laparoscopía, no hay ninguna diferencia. Muchas veces cuando estamos hablando de esto, lo que me plantean es que, bueno, nosotros a cielo abierto podemos tocar. Y nosotros con la laparoscopía también podemos tocar.
No hemos perdido las habilidades ápticas ni de tocar a través de los instrumentos. Entonces, uno cuando todo se entrena, y cuando uno se entrena, esa capacidad palpatoria que tienen los instrumentos no reemplaza a la que tienen nuestros dedos. Entonces nosotros vamos a saber dónde está, ustedes vieron, dónde está el cuello y dónde está la vagina, de la misma manera que lo hacemos a cielo abierto. No es mala la pregunta, pero piensen que todo es entrenamiento. Es cuestión de cómo lo hacemos, y vuelvo a insistir, si a cielo abierto no usamos copa, no sé si hay alguien a cielo abierto que esté usando copa ahora, que por favor hable ahora o calle para siempre. Es cierto, o sea, lo que pasa es que en la cirugía abierta generalmente el cirujano puede introducir los dedos y decir hasta acá llega el cuello y por debajo del cuello ya está la vagina y corto sin problema. Pero como tú dices, con el tiempo uno comienza a adquirir la capacidad de, a través de los instrumentos, sentir la sensación de hasta dónde una cosa es sólida y hasta dónde deja de serlo. Si bien es cierto, no es la sensibilidad de la mano, pero sí esta sensibilidad es transmitida a través de los instrumentos que se ve adquiriendo con el tiempo. Eso es muy cierto. Entonces uno puede ver hasta acá es cuello y de aquí para abajo ya es vagina, pero para eso una de las cosas que hay que estar bastante seguro es de haber hecho una buena bajada de la vejiga para que no vaya a quedar algo de vejiga en esa zona y poder realizar el inicio de la colpotomía, que es la parte más difícil, porque una vez que tú ves que abriste, ya es solamente seguir la curva de la zona que se ha abierto. Dice acá, no creo que haya ninguna diferencia, pero te pregunta, ¿cómo asegura la cúpula para evitar el prolapso apical? También es una muy buena pregunta, y muchas veces uno tiene que pensar qué es lo que genera el prolapso. El prolapso está generando, o sea, la estática o dinámica pelviana está en directa relación con los sucesores, los mecanismos de sostén y los mecanismos de soporte. En este caso, lo que están diciendo es que si nosotros lo que tendríamos que volver a relacionar son los ligamentos uterosacros y los macros, que serían el mecanismo de sostén. Bien, yo creo que en la intrafacial, como vieron recién, nosotros no estamos cortando los uterosacros, no estamos separando los uterosacros del anillo pericervical, porque trabajamos por dentro del anillo pericervical. Entonces, si esa paciente no tenía una deficiencia del nivel 1 de Delancey, es decir, de los ligamentos uterosacros de McEnroe, con solo suturar la vagina, estamos suturando los uterosacros y estamos volviendo a poner en su lugar los medios de sostén. Generalmente, cuando hacemos una extrafacial, que sí seccionamos los macros o los uterosacros, ya no va el nivel 1 lo vamos a haber sacado, porque vamos a haber sacado el anillo pericervical, por lo cual va a depender que no haya prolapso del nivel 2 y del nivel 3, que son las fascias endopélvicas. Es decir, que lo más importante a tener en cuenta de una paciente que pueda hacer un prolapso post-histerectomía es la existencia de un prolapso previo. Nosotros muchas veces hacemos un tratamiento de una histerectomía abdominal en pacientes ya con daño en el soporte, en el sostén o con grados iniciales de prolapso. Esas son las que realmente tienen muchas posibilidades de hacer prolapso de cúpula. Entonces ahí ya lo que tendríamos que hablar no es en la técnica común de volver a fijar los uterosacros distales, sino realizar algún tipo de colposuspensión de tipo preventiva. A mí me gusta mucho el high uterosacral. En vez de usar la porción distal del uterosacro, me voy a nivel de la espina ciática, diseco si hace falta el uréter, el nervio pélvico, y utilizo todo el uterosacro para resuspender la cúpula. ¿Pero por qué? Porque ya tengo un fallo de la estática pelviana. Si no lo tengo, no hace falta. Como decíamos al inicio, una de las cosas más importantes es la ubicación de los trócares. Y esta ubicación, en el caso de úteros grandes, considero que no es fija. Cuando son úteros que no son muy grandes, generalmente se pone el trócar principal del endoscopio en el ombligo, los otros dos por encima de la cresta de la espina ilíaca antero superior, y el tercero puede ser suprapúbico, dependiendo de la costumbre del cirujano, en cualquiera de los dos lados, no paralelo a esto. Pero en el caso de útero grande, uno tendría, ¿dónde ponen los trócares? Está en función del tamaño del útero. O tú generalmente, si el útero pasa el ombligo, tú pones los primeros trócares a la altura del ombligo y los otros más arriba. Generalmente, he visto incluso que operas ahí con 4 trócares y alguien te lleva la cámara, no con 3.
Yo, como verás, siempre hago las cosas diferentes a los demás. Yo uso la técnica americana de 2 trócares a cada lado, en vez de hacer la triangulación con un trócar y un trócar en la parte media. Eso me permite trabajar con 2 manos y las 2 manos de mi ayudante. A su vez utilizo otro ayudante más para el movilizador y otro ayudante para la cámara. O sea que somos 4 personas operando. Eso me da muy buena ductilidad, pero me sirve a mí. Con respecto a la localización de los trócares en el útero grande, cuando el proceso es corporal, una vez que uno hizo los ángulos, el resto se encuentra, como vieron en esa cirugía, al mismo nivel que un útero normal. Cuando ustedes vieron la cirugía recién, tanto la uterina, el parametrio, o sea, el cuello era normal, o sea que realmente no hubiera hecho falta cambiar los trócares de lugar, porque íbamos a operar en el mismo lugar que si el útero tuviera 10 centímetros. Entonces, en líneas generales, lo que tenemos que hacer, sobre todo en los úteros, lo más difícil es hacer la sección de los ángulos, y una vez que está seccionado los ángulos, si no tiene ninguna alteración anatómica del cuello, o ningún mioma de cuello, donde ahí podríamos plantear alguna diferencia, realmente yo los coloco siempre iguales. Y otro de los datos que les voy a dar es que normalmente, cuando hago el lado izquierdo, opero del lado izquierdo, y cuando hago el lado derecho, me cambio del lugar al lado derecho para hacerlo al lado derecho. O sea, no tengo que realizar un cambio de lugar 2 o 3 veces en la cirugía. Muy importante. El cirujano busca su comodidad y se ubica en el lugar que le corresponde. No es que yo hago mi lado y tú haces tu lado. No, y no te da la ductilidad de mover la mano como a cielo abierto, que uno la cruza por arriba y va al otro lado. Pero el cirujano es el que opera. Normalmente, si vos tuvieras un ayudante que sea un excelente cirujano, no habría problema que uno haga un lado y otro el otro. Pero normalmente, si son 2 buenos cirujanos, cada uno va a estar operando su histerectomía con algún ayudante que esté aprendiendo. Entonces, generalmente no tenemos a un cirujano de las mismas características al frente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambio, que lo más difícil que hay es cambiar el pedal del electro, que viene el ayudante que tiene que pasarlo y ponerlo del otro lado, cambiamos las pinzas y empezamos a operar. Hay una pregunta, te dicen, ¿recomienda cateterizar los uréteres en general o en particular si estás operando algún útero con alguna malformación mulleriana que pudiera estar asociado a una variación en los uréteres? Y también si los cateterizas cuando tienes, junto con la histerectomía, algún mioma intraligamentario para disminuir el riesgo de poder lesionar los uréteres. ¿Te ayuda eso? ¿Lo haces con alguna frecuencia? Mira, yo opero mucho lateral porque opero mucho endometriosis, con uréteres fijos, con alteraciones anatómicas, y generalmente nunca cateterizo. Y voy a explicar por qué. El cateterismo en sí no nos ayuda a la disección del uréter porque nos vuelve un órgano móvil y lo vuelve fijo. Entonces, por un lado nos es más difícil la disección y por el otro es más traumático para el uréter la disección con un caño adentro. Entonces yo no uso cateterismo salvo que tenga un doble J puesto porque tengo una obstrucción ureteral por endometriosis, entonces lo dejo puesto, digamos así. Pero en líneas generales no lo uso. Existen ahora 2 métodos más que son unos catéteres luminosos, que puede ser una opción para aquel que no tenga el hábito de disecar los uréteres. Y el otro es el poner, ahora que vienen las cámaras con indocianina, inyectar dentro de los uréteres indocianina y entonces con la cámara nos permite la localización de los mismos. Obviamente son lujos, estamos hablando de una cámara de $80.000 para ver los uréteres, no están dentro de mis posibilidades, más $200 cada ampolla de indocianina, o sea que no, en Argentina eso no se va a poder hacer, voy a tener que seguir haciéndolo sin catéteres, sin doble J. Una pregunta acá dice, si además de un útero grande la paciente tiene cesárea, ponte 2 o 3 cesáreas previas, ¿igual la programa por la laparoscopía? Sí, en líneas generales no es contraindicación la cesárea ni el útero grande. Uno tiene que trabajar la cesárea. La cesárea normalmente lo que produce es una adherencia a la vejiga al segmento. Y tiene un pequeño detalle, tanto por encima, lo que es el peritoneo, como por debajo del segmento se encuentra libre. Entonces lo que hacemos generalmente es lateralizar el útero y en vez de entrar en la línea media, entramos en el lateral. Y entonces vamos viendo el límite anterior o el límite venoso
central, que sería el peritoneo, y el límite dorsal, que estaría dado por la zona libre de abajo. Y entonces vamos volviendo tridimensional esta adherencia y la vamos cortando, y a veces, fíjense que es tan fibrosa que ni siquiera sangra cuando vamos en plano. Uno se tiene que preocupar cuando empieza el sangrado porque ahí está cortando el detrusor y es donde puede producir la lesión de vejiga. En líneas generales hemos disminuido mucho. Ustedes piensen, yo mi primera histerectomía laparoscópica la hice en el 93, y de ahí tuve una serie donde al principio tuve muchas lesiones de vejiga hasta que aprendí a manejarla. Debe haber tenido unas 5 de las primeras 300 histerectomías. Luego en las 600 tuve fístulas, porque una vez que ya aprendí a no abrirla, después tuve que aprender a no quemarla. Y recién después de las 600 ya tuve muy baja incidencia de fístulas o lesiones vesicales, aún en pacientes con adherencia severa de la vejiga al segmento y al útero en sí. Y obviamente tratar de diagnosticar la apertura de vejiga, y si se abre, hacerle unas buenas suturas, y esa paciente, en vez de sacarle la sonda el otro día, se la saca a los 7 días y no va a tener ninguna alteración en lo que son las ventajas de la cirugía mini-invasiva, pues son los mismos 7 días que tenía que estar en reposo después de su cirugía. En relación a la lesión de vejiga, el problema no es lesionarla, el problema es no darse cuenta que uno la ha lesionado, ¿no? Por eso uno tiene que estar muy atento a esta posibilidad de lesionar la vejiga, porque después que ya se establece una fístula, sí ya es un dolor de cabeza. Entonces el recurso para las cesáreas anteriores es independiente del tamaño del útero, es el mismo si es el útero no muy grande o pequeño, de entrar de la lateralidad hacia la parte central para abordar esta adherencia que se encuentra en el fornix anterior. Entonces no está tanto en función del tamaño. Una pregunta. Si tienes un útero grande o no muy grande y tienes un mioma grande a nivel del cuello uterino, ¿no? El cuello es un mioma grande que ubica todo el canal pélvico. ¿Ahí lo haces a cirugía abierta o qué recursos utilizarías ahí, dado que el espacio en realidad es muy corto por el tamaño del mioma que está en la pelvis misma y los uretes están pasando por ahí? Yo creo que lo que está bueno, Alfredo, y está buena la idea, es muy útil el movilizador porque me produce la elevación. Después sí o sí diseco los uréteres, donde me voy a la lateral de la pelvis y los encuentro y los diseco. Entonces voy a ver en qué relación con este mioma se encuentran los uréteres y voy a trabajar por encima de ellos. Si hace falta, trabajo de una manera radical, le hago la disección completa de la uterina y dejo los uréteres a los lados. O sea que en líneas generales existen muchas maniobras para trabajar sobre un mioma cervical. Obviamente, si es un mioma que está enclavado en la pelvis, que no te permite elevación, creo que va a ser no solo un problema para la laparoscopía, sino también para la cirugía abierta. No creo que eso ya se va a convertir en un desafío quirúrgico en general. Yo, en líneas generales, te diría que hoy, hace mucho tiempo que no hago una cirugía abierta, una histerectomía abierta. Generalmente las hago cuando opero un cáncer de ovario, pero en líneas generales el resto de las histerectomías debo hacer abiertas 1 o 2 al año. No veo una contraindicación absoluta para la laparoscopía. La única contraindicación absoluta puede ser el no saber hacerlo. Pero eso no es una cuestión de patología, es una cuestión más bien de formación. Entonces creo que la conclusión que les puedo dar es que, como les dije, 10.000 horas o 10 años de práctica específica y van a ver cómo las cosas les van a salir bien. Y otro me llama la atención, lo siempre comento, eso que vos dijiste, la fístula la vesical o el neumoperitoneo post cirugía. La verdad que hoy, para mí, eso era antes un cuco, pero hoy lo resuelvo por vía laparoscópica. Generalmente le hago el diagnóstico de no es lesión generalmente cortante, sino es térmica, en un desplegamiento de este tipo, y voy ahí nomás y lo opero por laparoscopía, la resección de la porción quemada y hago la sutura de la vejiga. O sea que en líneas generales la laparoscopía me da la solución inmediata. La paciente casi no se da cuenta de que existió el problema. O sea que uno lo que tiene que desarrollar es saber que las complicaciones existen y que las puede o debe tenerlas muy pendientes para tratar de solucionarlas cuanto antes, sobre todo para que no las tome ningún otro de nuestros amigos médicos en momentos más tardíos, donde va a ser muy difícil que la paciente quede contenta con nosotros. Tomando el término de complicaciones,
La complicación se hace complicación cuando no te diste cuenta de solucionarlo en el momento de la cirugía. Si ocurre en el momento de la cirugía, es un evento que ocurre dentro de la cirugía que puede solucionar. El problema viene cuando no te das cuenta y te aparece después de esto. Te preguntaría, en los últimos tiempos, ¿en qué casos tú dices, has referido que pocos, en qué casos tú dirías, oiga, mejor hágalo por cirugía abierta, mejor en ese caso opérelo por cirugía abierta? Por una cuestión, un aspecto importante en la cirugía es la reproducibilidad, ¿no? O sea, una técnica para que sea buena también tiene que ser reproducible, porque si la hace 1 o 2 personas no nos sirve, porque esa 1 o 2 personas no está en toda Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. Entonces estos webinars son sumamente importantes porque se va transmitiendo un conocimiento, una habilidad y una competencia. Pero pensando en todos aquellos colegas que están en proceso de formación o no, ya con cierta experiencia, ¿cuál sería tu mensaje en relación a decir, bueno, mire, si tiene esto, mejor hágalo abierta? Bien, voy a ser muy sincero. Hay una sola cirugía laparoscópica que yo hago abierta, que son las miomatosis múltiples en pacientes con deseo genésico futuro. Es decir, esas pacientes que tienen 20, 30 miomas, o más de 10, yo realmente las hago por vía laparotómica porque me es muy difícil identificar todos esos miomas por vía laparoscópica y pierdo mucho tiempo y generalmente quedan miomas que después hay que operarla de nuevo. Eso en algún momento lo hice y realmente hoy te diría que es la única indicación de cielo abierto, más por supuesto el carcinoma de ovario avanzado, que en breve, como si yo pudiera manejar el peritoneo inferior, todo lo que es abdomen inferior lo podría operar tranquilamente un carcinoma avanzado sin problema, con resección intestinal y todo. Me queda la parte alta, que puedo hacer diafragma, pero no puedo hacer hígado, ni hilo biliar, o sea, tendría que tener un cirujano muy avesado. Dicho esto, y lo que vos decís, yo creo que gracias a Dios, y a vos te habrá pasado lo mismo, Alfredo, sí, cuando nosotros empezamos a hacer esto, éramos los únicos que lo hacíamos, pero hoy no es así. Hoy hay un montón de médicos jóvenes que hacen cirugía mejor que nosotros y que realmente nos demuestran cómo quizás nosotros ayudamos un poquito a desarrollar las técnicas y todo, y es mucho más fácil el acceso a lo que es la cirugía mini-invasiva que lo que era cuando nosotros comenzamos a hacerlo. Así que creo que al revés de lo que se está planteando, creo que por algo hemos tenido 300 participantes continuos en el meeting como yo creo que el interés de la gente joven en realmente realizarlo y desarrollarse es muy amplio, y yo conozco hoy hay muchas escuelas ya que quizás, o te acordás, antes era muy difícil. Sí, ha cambiado mucho el aprendizaje realmente. La época que nos tocó vivir a nosotros de ir y mirar 50 veces cómo hacían las cosas para venir a hacerlas en nuestro país, no había nada de esto que hay ahora, ¿no? De ejemplo, el evento que acaba de hacer AGL y muchos de los eventos, en realidad, yo creo mucho más fácil. Nosotros nos fuimos haciendo en la práctica, y yo cuento una anécdota siempre. Yo como aprendí a darme cuenta de que había lesionado una vejiga, cuando un día lesioné una vejiga, ni siquiera me había dado cuenta, y la enfermera me dice, oiga doctor, mire qué curioso, la bolsa de orina está como un globo. Así le dije, a ver, ¿y por qué se habrá puesto así? Entonces dije, caramba, el CO2, el neumo se ha metido acá y le puse incluso el signo del globo. O sea, cuando veas el signo del globo es que te has tirado la vejiga y anda a buscar dónde está ese huequito, y si no lo ves, echa el azul de metileno y verás por dónde sale el agujero, porque no siempre las lesiones en vejiga son lo suficientemente grandes como para que te des cuenta. Esas son fáciles de diagnosticar y de suturar. El problema es una lesión pequeña que no la ves y después te aparece ya la fístula. Yo quiero hacerte una pregunta un tanto filosófica. Si tú tienes una paciente con un útero grande y la operas por laparoscopía, a las 3 semanas, a los 20 días va a estar muy bien. Si tú tienes una paciente con ese mismo útero grande y la operas por cirugía abierta, a las 3 semanas va a estar igualita de bien que la otra paciente que la operaste por laparoscopía.
Visto esto así, que en promedio 2 semanas y media, 3, las condiciones de ambas cirugías son idénticas para la paciente, ¿cuál sería la racional para intentar hacer siempre en estos úteros grandes, me refiero, una histerectomía laparoscópica? ¿Cuánto, no pensando en la paciente, sino cuánto en cuanto está un tanto ese afán que tenemos los cirujanos de retarnos cada día nosotros mismos en nuestra capacidad? O sea, no sé si me entiendes la pregunta. Entiendo te digo esto en ese... Perfecto, entonces lo dejo ahí para hacer la repregunta después. Sí, yo te voy a contar, discrepo en algunas cositas con vos. Toda la evidencia que yo les mostré ahí, no menos de 10 trabajos, muestra que lo ideal es operar un útero grande por vía mini-invasiva, sea vaginal o laparoscópica. La evidencia, eso que vos decís, sin duda, al año van a estar iguales. Perfecto. Pero lo que es el tiempo de intervención, el tiempo del uso de analgésicos, la recuperación de tareas habituales, no es la misma. Así que por eso es que la evidencia nos aconseja usar abordajes mini-invasivos. Vamos a la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que por eso en toda mi conferencia insistí en lo que es la formación del cirujano ginecológico. Una cirugía de un útero grande no tiene que ser un desafío. Una cirugía laparoscópica no tiene que ser un desafío, porque así como lo es un útero grande, puede ser un útero pequeño. Entonces, no es la responsabilidad del útero o del abordaje, es la responsabilidad del cirujano. Debemos ser cirujanos ginecológicos y debemos darnos cuenta, por supuesto, si se puede realizar por laparoscopía o no, con qué índice de contingencia para la paciente, por supuesto, en relación a nuestra habilidad, y si se puede realizarlo por esa vía, porque para eso nos hemos entrenado. Esa es mi opinión. Muy bien, quería preguntarte más o menos sobre lo mismo. O sea que tú consideras que detrás de este deseo de operar estos úteros grandes no hay un poco el ego natural que podemos tener los cirujanos, los seres humanos, de decir, uy, qué bueno que es mira el útero que se ha sacado, y sin considerar el beneficio real de la paciente. Tú de lo que estás diciendo es que más allá de este aspecto personal, realmente el beneficio de la laparoscopía que compartimos es mucho mayor con la cirugía abierta que con la laparotomía. Y esa es la racional de tratar de implementar. La médica muestra eso. Al principio, cuando empezamos, ¿te acordás que fuimos totalmente proscriptos cuando empezamos a hacer cirugía laparoscópica? Porque en base a esa ideología de que si total en un mes está igual, ¿para qué arriesgar? Hoy realmente no hay discusión acerca de la evidencia de cuál es la vía de la elección. Hoy, en líneas generales, se puede decir que uno trabaja en un centro de buen nivel de cirugía ginecológica, digamos así, si de 10 histerectomías pueden ser 6 vaginales, 2 laparoscópicas o 3 laparoscópicas y una abdominal. O sea que lo importante es reducir el número de abdominales a 1. Y entonces uno plantea lo siguiente: ¿cuántas histerectomías ha hecho en este año? El 10% solo tiene que haber sido abdominal. Si uno está en ese nivel, está haciendo las cosas bien. Para terminar, la última pregunta. La cirugía mínimamente invasiva no solo es la laparoscopía. La cirugía mínimamente invasiva también es cirugía vaginal. ¿Tú le das alguna opción en estos úteros grandes a la cirugía vaginal frente a la laparoscopía, o consideras que todo se puede hacer por laparoscopía, o en algún caso dices tú, sí, esto lo haría por vía vaginal, llámese si es además un útero grande que tenga cierto grado de prolapso, el cuello esté más o menos visible, y que lo intentas en algún momento o siempre te vas por la vía laparoscópica? En relación a la evidencia, en teoría se podría hacer, quizás se debería elegir primero la vía vaginal y después la laparoscópica. En teoría mía, yo tengo si bien soy un buen vaginalista, porque me formé en vaginales, cuando antes de la laparoscopía hacía mucha vaginal, en útero con prolapso, sin prolapso, úteros grandes,
En líneas generales, hoy mi habilidad o mi desarrollo es más laparoscópico, así que si vos me preguntás en lo personal, prefiero el abordaje laparoscópico. Lo que pasa es que hay algunas pacientes que tengo obesas, donde no se puede realizar anestesia general, etcétera, donde debo de optar por la vía vaginal, pero en líneas generales, hoy la primera opción sería la vagina y luego la laparoscópica. Y en el caso de las pacientes obesas, esas obesas mórbidas, no sé si has tenido, donde la dificultad no solamente es el peso, la cantidad de grasa, sino el tamaño de los instrumentos que usualmente no están hechos para estas pacientes. En estos casos, le das, insistes en hacerlo por la laparoscopía, le dice, oiga, mejor no se opera, hay mucho riesgo, baje de peso y regrese de acá 5 años, como para que no la operes, o la hace por vía laparoscópica, la haces abierta. Nosotros tenemos una gran suerte en Latinoamérica, que la gordita nuestra como mucho pesa 100 kilos. No tenemos los barriles de 150 o 200 kilos que tienen los americanos. Yo cada vez que veo los videos que presentan, yo no podía operar a esas pacientes. ¿Por qué? Porque no estoy entrenado para esas pacientes. No tengo el equipo, no tengo la camilla para esa paciente. No sé si me entiendes lo que te digo, pero estoy seguro que aquel que está entrenado en obesa, como la que vos decís, es indudable que la vía laparoscópica es superior. Lo que pasa es que requiere muchas cosas, es decir, un muy buen anestesista para ventilarla. O sea, en líneas generales, nosotros, nuestra gorda no es una gordita simpática, la gorda americana es una cosa realmente... Yo no, realmente en algún momento he operado hasta 150 kilos. Me acuerdo una vuelta hice una Bertaglia en una paciente de 150 kilos, pero en líneas generales más o menos tiene una buena bóveda, pero esas obesas mórbidas que vos decís, por ejemplo, que presentan en los videos los americanos, yo realmente, por suerte, no tenemos tanta frecuencia de las mismas. Y si llegan, las mandas a bajar de peso para que regrese. Y no te digo que no es mala idea hacerle una bariátrica primero, ¿eh? Claro. Eso vos sabés que hasta en carcinoma endometrio se les manda a hacer primero una bariátrica y después se opera el carcinoma. No es descabellado si realmente tenés muy mal acceso, ¿no? No es descabellado. Lo que vos decís no es descabellado. No la mandás a hacer una bariátrica como para que pierda 70 kilos en un par de meses. Hay dos cosas, hay dos reflexiones que me generan las últimas cosas que has dicho. La primera, que uno debe hacer una cirugía en función de la tecnología que tiene. Y como tú bien decías, oye, si vas a operar una gorda tienes que tener una camilla diferente, un anestesiólogo que esté capacitado en esto, el instrumental adecuado para hacerlo. Entonces, si no es así, no te metas porque vas a tener problemas. Y la otra es, haz lo mejor que sabes hacer, ¿no? De repente, como tú dices, sí, yo conozco de cirugía vaginal, pero en lo que más me he desarrollado es en la cirugía laparoscópica. Entonces, ese es el segundo mensaje, que uno debe utilizar la vía en la que más se ha entrenado y en la que le ofrece mayor seguridad a la paciente, porque finalmente ese es el objetivo de todos nosotros, ¿no es cierto? Más allá de demostrar una u otra habilidad, es la seguridad que se le puede ofrecer a la paciente. Y además de eso, como si utilizamos un recurso futbolístico, si además de ganar, haces goles y juegas bonito, bienvenido, ¿no? Pero claro que sea, si operas bonito y la paciente queda perfecto, entonces yo creo que ese es el objetivo de la cirugía. Recurso tecnológico, recurso humano, curva de aprendizaje adecuada para ir desarrollando poco a poco este tipo de cirugías. Yo creo que ha sido, como te digo, muy interesante la conferencia en estos úteros grandes, que siempre nos da ciertos reparos en cuanto a, mejor no me meto en problemas, me voy a meter en complicaciones. No sé si tienes algún mensaje final, alguna reflexión final. Un mensaje final y espero que me entiendan lo que voy a decir. Hoy existe una nueva especialidad que se llama cirugía ginecológica. El cirujano ginecológico es el que conoce o maneja la clínica quirúrgica ginecológica, maneja las técnicas quirúrgicas ginecológicas, maneja las 2 vías y los 4 abordajes y obviamente las contingencias o complicaciones resultantes de la misma. Entonces, lo que acaba de decir vos está bien, pero vos vas a tener que elegir en la vida si ser un cirujano ginecológico o un ginecólogo que opera.
Si vas a ser un ginecólogo que opera, bueno, por ahí haces 2 histerectomías en el año, a cielo abierto, y bueno, y nada, y eso es todo. Pero si vos querés ser un cirujano ginecológico, te tenés que entrenar y tenés que llegar a lograr la mayor capacitación en todo lo que acabamos de decir. Hoy realmente la cirugía ginecológica se escapa de la tocoginecología y es una especialidad totalmente aparte. Esa es mi reflexión. Y mi consejo, todos aquellos que estén escuchando que quieran hacer cirugía ginecológica, sepan que es muy sacrificada, es muy difícil, requiere una formación constante y actualización, pero en líneas generales somos un factor de riesgo para la paciente. Más allá del abordaje, un médico que opera menos de 10 o 12 casos al año de determinada patología es un factor de riesgo. ¿Qué significa eso? Que la paciente tiene más posibilidades de complicarse o tener un problema. Así que yo diría que no tratemos de tomar la cirugía como un algo más de nuestra práctica diaria, sino como una verdadera especialidad. Y la pregunta final, siempre que vas diciendo algo me va generando algún tipo de comentario o pregunta. Sí, hace 2 horas que está con la pregunta final. ¿Cuánto sería el tiempo que tú consideras una curva de aprendizaje adecuada para hacer una histerectomía laparoscópica y para hacer una histerectomía laparoscópica en un útero grande? No sé si tiempo o número de casos. Bueno, yo te cuento la experiencia que tenemos nosotros. Nosotros creemos que el tocoginecólogo en la formación acá no está ni siquiera capacitado a hacer una cirugía abierta. O sea, nosotros tenemos una residencia de 4 años, donde hacen 2 años de obstetricia y 2 años de ginecología, donde a su vez de esos 2 años de ginecología rotan por diferentes, entonces pueden llegar a ser 6 meses en cirugía. Nosotros consideramos que el formado en tocoginecología no está capacitado ni para hacer ni siquiera una histerectomía abdominal abierta. Después podemos ver si la tiene que hacer de urgencia en algún lugar del campo, pero no deja de ser un factor de riesgo para la paciente. Segundo, nosotros hace ya muchos años que en la clínica yo estoy, tenemos un fellow de 2 años, post residencia de tocoginecología, donde los fellows salen capacitados para hacer una histerectomía laparoscópica. Te diría que algunos lo van a poder hacer en otro grande, otros van a tener que seguir con su formación. O sea que es una formación secundaria a lo que es la formación inicial en tocoginecología, porque como vimos, es otra especialidad. Entonces, en líneas generales, lo que más relaciona es la escuela que vos puedas tener. Eso fue muy difícil. Hoy tenemos con la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica 14 cargos de fellow en formación de cirugía laparoscópica. O sea que es a lo que se debe apuntar, a generar centros de formación quirúrgica, pero de cirujanos ginecológicos, no que operen mucho abierto o mucho vaginal, sino que aprendan a manejar las 2 vías y los 4 bordajes. Muy bien. Yo creo que hemos abordado en amplitud el tema, ha sido muy interesante, tu charla nos ha permitido desarrollar una serie de preguntas, comentarios y reflexiones, y creo que ha sido de mucho beneficio para todos los colegas que han entrado a este webinar. No veo que haya ya más preguntas. Sí, acá hay una última, dice: ¿podemos contactar al doctor Dionisi para hacer un fellow con él? ¿Dónde, cómo y cuánto? Bueno, normalmente cada 2 años se llama a concurso de fellow. El año que viene, en agosto, se abre para toda la sociedad argentina, donde hay cargos en todo el país. Y con todo gusto. Lo que pasa es que tenemos un gran problema, que necesitan tener un título habilitante en la Argentina, no solo de médicos, sino de especialistas. Ese es el gran problema que hemos tenido con los que para formar. Pero digamos que hoy hay escuelas ahí en Perú que están andando muy bien, que en líneas generales yo creo que es donde tienen que trabajar Alfredo, Julio, tienen que trabajar a través de la sociedad en formar centros de formación. Creo que es lo que, a través de la presidenta, la doctora Matilde Cuaranta, que vos la conocés, Alfredo, la verdad que ella pudo aunar y realmente tener 14 fellows es muy importante, y es lo que creo que el Perú tiene que trabajar a través de su sociedad. De las instituciones que pueden hacer esto. Muy bien, doctor Julio Díaz. Creo que hemos cumplido con creces el encargo que nos hizo en relación a esta presentación. Ahí está, que dije que se había quedado dormido. Ahí está. Le entrego la posta.
con el agradecimiento a Humberto para que pudiera cerrar esta sesión o hacer alguna pregunta que considerara también necesaria. No, realmente, Humberto, agradecerte la excelente presentación que has realizado, porque además del tema, que es muy interesante, nos das una visión y efectivamente un mensaje, ¿no?, de que lo que hay que hacer, ¿no?, de la escuela. Se necesita una escuela quirúrgica realmente especializada, ¿no? Y creo que, Alfredo, en eso hemos avanzado bastante. Creo que cuando recordamos los años 90, 95, cuando se comienza la laparoscopía en Perú, a los años actuales, y la prueba está. Tenemos hoy día 300 participantes, una época difícil, con tanto webinar, realmente tener 300 participantes en la charla y sobre todo la gente interesada que fue al Congreso de la AGL. Vemos que hay muchos médicos jóvenes que están interesados en la especialidad, ¿no? Y como dice, hay que hacer una escuela de cirujanos, ¿no? Y que dominen todas las técnicas, ¿no? Quería, antes de finalizar, que nos acompañen en la juramentación. Siempre estamos invitando a los médicos a que se incorporen a la sociedad, y esta es la última sesión, y tenemos una doctora que se va a incorporar. Julio, ¿me ayudas con la doctora, por favor? Doctora Rocío Susana Palma, ahí está. La doctora Rocío Susana Palma, ella ha estudiado en la Universidad Ricardo Palma como médico cirujano y también ha realizado la especialidad de gineco-obstetricia en la misma universidad. Y ahora está laborando en la clínica Sana, ¿no? Ahora, vamos a hacer juramento, ¿no? Jurar por Dios y por la sociedad, cumplir fielmente los mandatos que la sociedad os requiera, con la mano izquierda. Sí, juro. Sí, juro, muy bien. Si así lo hicieres, que la sociedad os premie, de lo contrario os demande. Doctora, bienvenida y a la sociedad, y la estaremos convocando para todas las sesiones y que nos apoye también en los trabajos, ¿no? Okay, gracias. Bienvenida. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Aprovecho que es la última sesión, agradecer a toda la junta directiva que me ha acompañado en este año, y nos queda un año más, un año diferente, ¿no? Un año a través de sesiones como a través de los webinars, que realmente han sido muy, muy interesantes, y hemos realmente cerrado con un broche de oro, Humberto y Alfredo. Humberto con la gran presentación, Alfredo te has lucido con la moderación, aunque nunca acababa con las preguntas, ¿no? Humberto siempre decía la última. No, pero muy bien, muy interesante. Es ampliamente conocedor del tema y creo que ha sido excelente escogerte como moderador. Y agradecer a Tecnofarma, que ha apoyado durante todo el año en la plataforma, y a Julio Ormeño con el PLM, y que felizmente hemos tenido exitosas transmisiones, ¿no? Bueno, sin más, desearles a ustedes un feliz año, y que el año que viene de repente las cosas cambien. Veremos si Humberto ya está con los pasajes listos, se puede venir a Perú, vemos cómo están las cosas. Ya estás cordialmente invitado para que nos acompañes en un congreso, una reunión que organizaremos con Alfredo. Y agradecer nuevamente a todos ustedes, para todos los participantes de asistencia que nos han seguido fielmente a través de este año, ¿no? Bueno, sin más, algunas palabras. Sí, no, solamente le quiero decir que lo vamos a esperar con un útero del tamaño de una sandía. No hay problema. Vos acordate la histerectomía que me hiciste hacer en Rebagliati, ayudado por cualquier. La verdad que no estuvo fácil, pero ¿sobrevivió o no? Hasta ahora. Es que Alfredo siempre hizo los cursos en el Rebagliati, ¿no? Alfredo y Víctor ¿cómo es? Figueroa. Y ponen cada caso a los invitados realmente pero bueno, te lo hiciste en esa cirugía también, Humberto, ¿no? No, Humberto sobrevivió. No, eso sí tengo que reconocer. Le hemos puesto casos muy serios a Humberto y nunca dijo este caso mejor no es para el curso. Siempre lo aceptó y ahí apechugó. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por la asistencia y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias.